desde que Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, consiguió una cátedra en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, sin haber completado los estudios previos requeridos, han empezado a surgir una serie de nuevas cátedras en el ámbito académico que parecen estar, según algunos críticos, vinculadas a ideologías socialistas y comunistas. Este fenómeno ha levantado una gran controversia en el ámbito académico y político, ya que algunos consideran que este tipo de nombramiento responde más a un interés político que a un mérito académico real. En este contexto, y como un reflejo de la creciente polarización en los medios y en la política española, el programa de televisión española, TVE, Informe Semanal, presentado por Xavier Fortes, invitó recientemente a una catedrática que se presentaba como una experta en el reparto de responsabilidades en situaciones de emergencia. Antes de seguir con el vídeo, suscríbete si quieres que acabemos con estos corruptos que tenemos en el gobierno de España. El programa, que es uno de los más veteranos de la cadena pública, se caracteriza por tratar temas de actualidad y cuestiones sociales desde una perspectiva analítica. Sin embargo, lo que en principio parecía ser una entrevista interesante y educativa se convirtió rápidamente en un foco de atención y controversia. La invitada, Alba Nogueira, fue presentada como una académica con amplia experiencia en la gestión de emergencias y la distribución de tareas en escenarios de crisis. No obstante, la sorpresa del propio Xavier Fortes y de su equipo no se hizo esperar cuando, tras escuchar la presentación de la especialista, Fortes hizo un comentario sarcástico que dejó en evidencia la falta de conocimientos sobre el área de la invitada. Por favor, si alguien sabe dónde se estudia esto, que lo ponga en los comentarios, me interesa muchísimo. Bromeó el presentador, visiblemente desconcertado por la intervención de la catedrática. Lo que en principio parecía un incidente menor, pronto se convirtió en un tema mucho más grave y complicado para la credibilidad del programa y de la propia cadena pública. Tras investigar un poco más, el equipo de TVE descubrió que la catedrática Alba Nogueira no solo era una experta en emergencias, sino que además tenía una vinculación política muy clara con el partido Podemos. Nogueira, en realidad, había sido candidata de Marea, una de las marcas electorales vinculadas a Podemos en Galicia, durante las elecciones generales de 2019. Esta revelación provocó una gran sorpresa en el equipo de RTVE, ya que, al parecer, no se había hecho pública esta vinculación política antes de la emisión. El hecho de que una persona con un perfil tan claramente vinculado a la política de izquierdas fuera presentada como una experta imparcial en un medio público como TVE generó un gran malestar, especialmente entre los críticos del gobierno y de la imparcialidad de los medios de comunicación. Este escándalo, que se pudo haber evitado con una simple búsqueda en Google, dejó al equipo de RTVE en una posición muy incómoda. De hecho, fue fácil rastrear la vinculación de Nogueira con Podemos y su participación en la política gallega. La situación fue aún más embarazosa porque la catedrática no solo hablaba sobre la gestión de emergencias, sino que, en su intervención, ofreció una visión sobre el manejo de las inundaciones en la Comunidad Valenciana que muchos consideraron poco precisa. Según Nogueira, la responsabilidad exclusiva del plan de emergencias frente a inundaciones recaía en la Comunidad Valenciana, dado que la zona afectada por las recientes riadas pertenecía a dicha comunidad autónoma. Afirmó, además, que la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, UME, sería secundaria y estaría subordinada a la decisión de las autoridades locales. No obstante, la interpretación de Nogueira sobre el alcance de la responsabilidad en las emergencias fue rápidamente cuestionada por varios expertos y observadores. En primer lugar, la afirmación de que la intervención de la UME sería secundaria fue vista como una simplificación peligrosa, ya que en situaciones de emergencia de gran escala como las producidas por las recientes inundaciones, el papel de la UME es clave en el apoyo a los cuerpos de seguridad y emergencias regionales. Además, se señaló que Nogueira parecía haber olvidado que las riadas no solo afectaron a la Comunidad Valenciana, sino que también causaron graves daños en otras comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha y Andalucía. De hecho, poco después de las inundaciones en la Comunidad Valenciana, una nueva dana, depresión aislada en niveles altos, azotó la región de Málaga, lo que generó una segunda oleada de críticas a la gestión de emergencias en varias zonas de España. Lo que en principio parecía un simple desacuerdo técnico sobre el reparto de responsabilidades en la gestión de emergencias, se convirtió en un debate más amplio sobre la imparcialidad de los medios de comunicación públicos y sobre la influencia política en las decisiones de contratación y en la selección de expertos para ciertos temas.
A medida que se desvelaba la vinculación política de Nogueira con Podemos, comenzaron a surgir preguntas sobre por qué RTVE había decidido dar cabida a una persona tan vinculada a una formación política concreta, especialmente en un tema tan delicado como la gestión de emergencias en una crisis tan grave. Y más aún cuando se comprobó que las intervenciones de Nogueira estaban alineadas con la postura de su partido respecto a la gestión autonómica frente a las inundaciones. Este incidente ha subrayado un problema recurrente en los medios de comunicación públicos, no solo en España, sino en muchos otros países, y es la creciente dificultad de separar la política del análisis profesional y académico en temas tan relevantes para la ciudadanía. La falta de transparencia en la selección de expertos, así como la escasa preparación y la parcialidad de algunos de estos, ha generado desconfianza en el público y ha dado pie a un nuevo debate sobre la independencia de los medios públicos frente a la influencia política. Sin embargo, lo que parece haber pasado por alto la supuesta experta en el programa fue un punto fundamental en la discusión: la DANA, depresión aislada en niveles altos, fenómeno meteorológico que ocasionó estragos en diversas comunidades autónomas, no se limitó a la Comunidad Valenciana, como ella insistentemente afirmó. La DANA afectó de manera devastadora no solo a la Comunidad Valenciana, sino también a amplios territorios de Castilla-La Mancha y Andalucía. Es más, semanas después de este primer evento, otro fenómeno similar, también clasificado como DANA, provocó nuevos y graves destrozos en la provincia de Málaga, agravando aún más la situación en el sur de España. Este dato es clave, ya que pone en evidencia que la responsabilidad no puede limitarse exclusivamente a una comunidad autónoma, ni mucho menos a su gobierno. La afirmación de que toda la culpa recaía sobre la Generalitat Valenciana fue, por tanto, una simplificación errónea de los hechos, que dejó en segundo plano el alcance real del desastre y la complejidad de la gestión de emergencias en situaciones de esta magnitud. Este tipo de visiones parciales y reduccionistas no solo dan cuenta de un desconocimiento de la realidad geográfica y administrativa del país, sino también de un enfoque que parece intencionalmente omitir la dimensión global del problema. ¿Por qué, en este caso, se ha focalizado tanto en la Comunidad Valenciana y en la figura de Ximo Puig, presidente de la Generalitat, cuando otras comunidades como Andalucía y Castilla-La Mancha también sufrieron consecuencias catastróficas? ¿Por qué no se cuestiona con la misma intensidad la labor del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuya responsabilidad a nivel nacional en la coordinación de las respuestas a emergencias es indiscutible? La falta de una crítica equilibrada hacia ambos niveles de gobierno genera la sensación de que la situación está siendo utilizada como una pieza más en el ajedrez político. De hecho, resulta curioso que en cada una de las intervenciones de estas catedráticas expertas, la exigencia de dimisión siempre se dirija al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, mientras que nunca se escuche una sola crítica hacia el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Es como si el presidente de la Generalitat fuera el único culpable de los fallos en la gestión de las emergencias, mientras que el Gobierno central, cuya capacidad de respuesta ante desastres naturales también es decisiva, se mantiene completamente fuera de la controversia. Este patrón de ataques, por no llamarlo de otro modo, genera una serie de dudas sobre el carácter realmente objetivo de los análisis y opiniones expresadas en los medios. La omisión sistemática de la figura de Sánchez podría sugerir una conveniencia política detrás de estas intervenciones. Lo que está en juego aquí, más allá de la interpretación de los datos meteorológicos, es el enfoque político y mediático que se le da a este tipo de crisis. Es difícil no percatarse de que, en muchas ocasiones, las discusiones sobre la gestión de las emergencias no se centran en una evaluación objetiva de las capacidades de los diferentes gobiernos, sino que parecen responder a intereses ideológicos y partidistas. La reiterada exigencia de dimisión de Puig, sin cuestionar a Sánchez, pone en evidencia la polarización y la falta de imparcialidad de ciertos sectores mediáticos y académicos, que parecen más interesados en atacar a un gobierno autonómico que en analizar las verdaderas causas y soluciones a los problemas derivados de un fenómeno natural tan complejo como es la DANA. Este enfoque unilateral sobre la responsabilidad en la gestión de emergencias resulta aún más curioso cuando observamos que la crítica constante dirigida hacia los gobiernos autonómicos no encuentra el mismo nivel de escrutinio y cuestionamiento hacia el gobierno central, a pesar de que, como hemos señalado previamente, las competencias y responsabilidades en situaciones de emergencia son, en última instancia, compartidas. Mientras que es evidente que el presidente de la Generalitat tiene un papel clave en la gestión de los recursos autonómicos y en la respuesta inmediata a las catástrofes que ocurren en su territorio,
también es fundamental reconocer que el gobierno de Pedro Sánchez tiene una responsabilidad igualmente significativa, especialmente en lo que respecta a la coordinación de las fuerzas de seguridad del Estado, la movilización de los recursos nacionales y, en general, el apoyo a las comunidades autónomas afectadas por los desastres naturales. Es cierto que, en términos de competencias, cada administración tiene funciones claramente delimitadas, y que, en este caso, la Generalitat Valenciana tiene ciertas responsabilidades que son fundamentales para la gestión de emergencias locales. Sin embargo, el papel del gobierno central, en una crisis de esta magnitud, es igualmente crucial. Desde la coordinación de los cuerpos de seguridad del Estado hasta la distribución de los recursos necesarios para la asistencia a los afectados, la intervención del gobierno de Pedro Sánchez debería ser evaluada con el mismo rigor con el que se juzgan las acciones de los gobiernos autonómicos. Sin embargo, lo que se observa es que en muchos de los análisis y críticas, la figura del gobierno central parece quedar a menudo al margen, como si su responsabilidad no fuera tan relevante como la de las administraciones locales. Este desequilibrio en el análisis de la gestión de la crisis no solo es llamativo, sino que genera una sensación de injusticia y de falta de equidad ante los ojos de los ciudadanos. Al final, este fenómeno plantea una pregunta fundamental: ¿estamos ante un análisis serio y profesional de la crisis, o estamos presenciando una estrategia de desgaste político que, aprovechando el dolor y la desesperación de las víctimas y los afectados por las tormentas, utiliza esa tragedia como munición para atacar a un gobierno que no se encuentra alineado ideológicamente con ciertos sectores mediáticos y políticos? No cabe duda de que el drama humano que se ha desatado con las recientes catástrofes naturales es absolutamente legítimo y debe ser tratado con la mayor sensibilidad, pero la forma en que se está utilizando políticamente esta tragedia parece más un juego estratégico que un análisis objetivo de la gestión de la emergencia. A medida que los días pasan y la recuperación comienza a avanzar, las preguntas sobre las responsabilidades compartidas y las posibles deficiencias en la respuesta institucional seguirán siendo motivo de debate, y es completamente válido que los ciudadanos exijan explicaciones y rendición de cuentas. Sin embargo, es crucial que el análisis no se reduzca a buscar culpables políticos que se ajusten a los intereses de algunos sectores, sino que se realice con el propósito de mejorar la gestión y la respuesta ante futuras catástrofes. De esta forma, la discusión sobre las responsabilidades en la gestión de emergencias no debe convertirse en una excusa para desviar la atención de lo realmente importante: una evaluación seria, objetiva y constructiva que permita identificar los puntos débiles del sistema y corregirlos, sin caer en la tentación de politizar un tema que debería trascender las ideologías. No se trata de atacar a un gobierno autonómico o al gobierno central por motivos partidistas, sino de encontrar soluciones reales y eficaces a problemas complejos que requieren, ante todo, cooperación, coordinación y, sobre todo, la voluntad política de poner los intereses de la ciudadanía por encima de las tensiones ideológicas. El mayor desafío al que nos enfrentamos, como sociedad, es que mientras algunos se empeñan en buscar culpables políticos, lo que realmente deberían hacer todos los actores implicados es centrarse en la reconstrucción de lo que se ha perdido, en la prevención de futuras tragedias y en la mejora de los mecanismos de respuesta ante catástrofes naturales. Solo si logramos un consenso amplio sobre la importancia de trabajar juntos, independientemente de las diferencias ideológicas, podremos avanzar como sociedad y aprender de los errores cometidos. La reconstrucción no solo debe ser física, con la rehabilitación de viviendas y infraestructuras destruidas, sino también emocional y social, con la creación de mecanismos que fortalezcan la resiliencia de las comunidades ante futuras adversidades. La prevención de futuras tragedias es otro de los aspectos cruciales de la gestión de emergencias. Si bien la respuesta inmediata ante una crisis es fundamental, la planificación y la preparación para futuros desastres son igual de importantes. España, como país vulnerable a fenómenos meteorológicos extremos, debe invertir en la mejora de su infraestructura, en la formación continua de los equipos de emergencia y en la implementación de políticas que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático. La cooperación entre el gobierno central y las administraciones autonómicas debe ser una prioridad en este sentido, para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier tipo de emergencia, ya sea de índole natural o de otra naturaleza. Por último, es importante recordar que la gestión de una crisis no debe quedar reducida a una mera cuestión de política partidista. Si bien la política juega un papel clave en la toma de decisiones, en momentos de crisis como los que hemos vivido, lo que debe primar es el bien común y el interés general.
Las disputas ideológicas o las rivalidades políticas no deben anteponerse a las necesidades de los ciudadanos afectados por la catástrofe. De hecho, el consenso y la cooperación entre todos los actores implicados es lo que realmente puede marcar la diferencia entre una respuesta eficaz y una gestión ineficiente. Este es el verdadero desafío al que nos enfrentamos, y solo si conseguimos superar las divisiones políticas y poner el bienestar de los ciudadanos en primer plano, podremos construir una sociedad más resiliente, preparada y solidaria. En definitiva, el análisis de la crisis y la gestión de las emergencias no debe ser una excusa para profundizar en la polarización política, sino una oportunidad para aprender, mejorar y unirnos en la búsqueda de soluciones que beneficien a todos. La reconstrucción física, emocional y social de las áreas afectadas, la implementación de políticas preventivas y la mejora de los mecanismos de respuesta deben ser la prioridad para todos los implicados, sin importar su orientación política. Solo así podremos avanzar como sociedad, más preparados y más unidos, para enfrentar los retos del futuro.